ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Qué placer compartir con ustedes este ratito, esta tarde fría, muy fría, lindísima para escuchar buena guitarra. Venimos del programa de Mónica y Aris y aquí estamos junto al maestro Alfredo Escande, ya haciéndonos la idea de qué lindo que les va a caer este programa. ¿Cómo anda, maestro? Esperemos que sí. Esperemos, ¿no? Bien, nos va muy bien. Ya me Muy tiré bien. al agua con este frío. Bueno, nosotros acá seguimos en este ciclo de los lunes, evocando al maestro Abel Carlevaro en su centenario. Es el 2016, todos los lunes. Todos los lunes. Y vamos a iniciar hoy el programa número 20 de este ciclo. Ya van 20 ediciones de este programa especial. Y yo al comienzo le pregunté, pero maestro, ¿habrá tanto material para todo el año? Y sí que lo hay. Ay, sí, claro. Ay, siempre surgen cosas y historias, y hay grabaciones, y hay mucha, todavía hay grabaciones que no han sido dadas a conocer. Claro. Todavía hay cosas materiales para compartir. Compañeros que pueden aportar Y tenemos que todavía testimonios de varios discípulos y también de no discípulos, de gente que por alguna razón u otra no llegó a estudiar con él, pero que lo admiró mucho y que además encontró la manera de recibir sus enseñanzas y seguir iluminado por su camino también, ¿no? Claro. De modo que todavía hay material para desgranar. Sin duda, sin duda. Habíamos quedado un poco, pensábamos terminar con esa etapa de don Héctor Villalobos el lunes pasado, pero quedó material. Quedaron algunas cosas pendientes, Pero de todas maneras, mira, siempre nos llegan mensajes. José Félix Voces nos escribió desde Argentina. Dice: felicitaciones y gracias por el material que recibo desde Peguajó, Buenos Aires, Argentina. Un abrazo y sigan con el año del maestro Abel. Mucha suerte. Qué lindo. Muchas un abrazo gracias. grande. Y Gonzalo Solari, que nos avisa que ya se dio una conferencia de prensa en la Intendencia de Río Negro, porque los días 17 y 18 de diciembre, es decir, inmediatamente a continuación de que se verifique el centenario de Carlevaro, y a propósito dejó libre el día 16 por lo que se puede hacer aquí en Montevideo, 17 y 18 de diciembre se va a realizar allí en Fraiventos concurso internacional de guitarra clásica Abel Carlevaro. Buenísimo. En el marco de las celebraciones por el centenario y además celebrando el hecho de que se cumplen este año 30 años del primer concurso internacional Abel Carlevaro, también realizado allí en Fraiventos, con la organización que estuvo a cargo del propio Gonzalo Solari. Claro. De modo que se hace una reedición de aquello y aprovechando el año del centenario. Me dice Gonzalo Solari además que por lo pronto ya Álvaro Pierri le aseguró que iba a estar presente para integrar el jurado. De modo que
él me va a ir pasando Datos. los datos a medida que Claro. esto se vaya concretando, pero ya está definida la fecha, ya está aprobado por parte de la Intendencia de Río Negro y ya fue dado a publicidad allá. Bárbaro. ¿No? Que interesantísimo esto y bueno, Sin duda. una perla más para el collar de celebraciones. Sí, 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 sí. Un abrazo a Gonzalo. Un abrazo para Gonzalo Solari, claro que sí. Bueno, y entonces vamos a retomar y a tratar de cerrar Ujú. ese hito tan importante en la vida de Carlevaro como fue el vínculo que estableció con Villa-Lobos, que digamos que se materializó en primer lugar, bueno, en aquel concierto que dio Carlevaro en el Centro Guitarrístico, en una especie de recibimiento y homenaje a Villa-Lobos por su visita a Montevideo en el año 40, lo que motivó aquella invitación que él le hiciera para hacerle conocer su música, que recién se pudo concretar en el año 43. En el año fin del 43 y principios del 44, Carlevaro permaneció en Brasil por 2 o 3 meses, estudiando con Villa-Lobos sus obras, y después lo volvió a encontrar en París, en aquella larga estadía europea, la primera estadía europea de Carlevaro, que fue entre los años 48 y 50. Allí lo encontró más de una vez en París. Y vamos a decir, en esos contactos fue que recibió no solamente los manuscritos de su música, sino además las indicaciones muy precisas sobre el significado que tenían básicamente los estudios para guitarra, también algunos de los preludios, y bueno, la idea que estaba detrás que Villa-Lobos plasmaba a través de los estudios, la idea musical, la idea estética, ¿verdad? Claro. Que fue tan importante, y que fue tan importante en la evolución artística y musical del propio Carlevaro. Pero vamos a decir que eso tuvo también sus, como a veces se dice, sus daños colaterales. Claro. Porque al mismo tiempo que crecía la admiración de Carlevaro por Villa-Lobos y que se materializaba en esas enseñanzas que recibía, no nos tenemos que olvidar que en esa época todavía Carlevaro estaba siendo discípulo de Segovia, que estaba aquí en Montevideo, y que tenía, digamos, una relación conflictiva con Villa-Lobos. Segovia. ¿No le gustaba la música? No le gustaba la música, no le gustaba. Lo sabemos por las cosas que él le escribió a Ponce, pero además lo sabemos por otros testimonios que yo voy a leer hoy aquí. Muy interesantes, de una persona que durante 20 años, digamos que fue la persona que estuvo más cerca de Segovia, y que dio testimonios muy claros, y que además era amiga de Villa-Lobos, de antes de relacionarse con Segovia, como fue la cantante brasileña Olga Prager Coelho, nacida Olga Prager, casada con un poeta de apellido Coelho. Para ilustrar un poquito acerca de esto, yo tengo que dar algunas breve cronología que permita seguir un poco el sitio de la historia, porque los estudios fueron compuestos entre el año 28 y después los fechó en el 29. Entre el 28 y el 29 los compuso Villa-Lobos, estando en París. Se sabe que en algún momento le presentó algunos, los había empezado a componer antes. Quiere decir que en alguno de esos encuentros que él tuvo con Segovia, 2 o 3 encuentros que tuvo en París con Segovia, le mostró alguno. A Segovia no le gustó, ahora qué sé yo, pero quedó la cosa. Y la relación entre ellos se enfrió. Bueno, No se volvieron a ver. Hubo aquella... Esos relatos que hizo Carlevaro. Aquel sí. encuentro Sí. medio duro, ¿no? Duros. Recién se reencontraron en el año 37, cuando Segovia pasó por Río, que venía hacia Montevideo desde Estados Unidos, para radicarse aquí en el Uruguay. A través de Tomás Terán, el pianista español tan amigo de Villa-Lobos, Segovia se reencontró con Villa-Lobos. Y allí Villa-Lobos le habló de los estudios.
¿sí? Fue la primera vez que en realidad le habló globalmente de los 12 estudios y le dijo que le iba a mandar a Montevideo. Y le mandó el 5, el 7 y el 8 y después casi enseguida el 1. Y el Yo te lloro. En el año 38 Segovia empezó a tocar el lloro. Mire. Porque el lloro se lo entregó en ese encuentro. Aunque estaba publicado ya aquí. Después pasan unos cuantos años, Segovia no tiene más material. Cuando Carlevaro vuelve de Brasil, a principios del año 44, viene con 6 estudios de Villalobos, que Segovia, algunos de ellos no los tenía. E incluso con algunos de ellos, mejor dicho, de esos 6 que trajo, solo uno decía que estaba dedicado a Segovia, el 4. Y Segovia no le gustó. No le gustó. Yo creo que no le gustó. Es decir, no tengo ningún testimonio directo, pero tengo que interpretar las cosas. ¿Por qué voy a decir esto? Porque la primera manifestación de conflicto entre Segovia y Carlevaro se dio en el año 45. A comienzo del año 45, porque Segovia le tenía prometido a Carlevaro que así como lo había presentado aquí en Montevideo, lo iba a presentar en Buenos Aires, y le fue dando largas al asunto. Y Carlevaro me lo dijo, me contó, me dijo, llegó un momento en que le tuve que preguntar, bueno, ¿me va a presentar o no me va a presentar? Y él no se explicaba por qué. Claro. Pero si yo analizo la situación y veo que en el año 44 Carlevaro toca en el Sodre, aquí estando Segovia, aquí en Uruguay, toca obras que supuestamente estaban dedicadas a Segovia, pero que no lo estaban en los manuscritos, porque tocó aquí en el Sodre el estudio número 1 y el preludio número 3, que ese sí ya estaba dedicado a Mindiña. No se los dedicó a Carlevaro tampoco. No. Y él terminó dedicándoselos a Segovia, porque en esa relación que tuvieron muchas idas y venidas. Claro. Pero lo cierto es que Segovia ya decía públicamente que los estudios estaban dedicados a él, y algunos todavía no lo estaban, y además no habían sido publicados, y él no los tenía, y llegó Carlevaro acá Con y los estudios. tenía, y tocó en público algunos de ellos. Claro. Se dio además la circunstancia de que este estudio número 1, Segovia lo empezó a tocar por allá por el año 47 en Europa, lo tocó en Estocolmo y lo grabó en Londres en junio del año 49. Y Carlevaro lo grabó en Londres en octubre del año 49. ¿Y sabrían uno y el otro? Yo creo que no, porque durante ese viaje de Carlevaro a Europa no estaba en contacto con Segovia. Segovia lo había borrado. Claro, estaban un poquito distanciados. Pero lo interesante es que Carlevaro tocó ese estudio número 1 de Villalobos siguiendo las pautas que el propio Villalobos le había dado. Claro. Y que se las había mostrado, vamos a decir, doblemente, a través de la ejecución en piano de Tomás Terán, la primera vez que se los hizo escuchar, y después dando la clase directamente. Y después, sobre todo, modificando, escribiendo de su puño y letra en el manuscrito que todavía está guardado en casa de Carlevaro, cuando le dijo, así me gusta, no tan rápido, le escribió, allegro non troppo. Y el de Segovia no tenía eso. El de Segovia no tenía. Y Segovia lo tocó y lo grabó a su modo. Entonces vamos a escuchar nosotros cómo lo grabó Segovia en el año 49 y después vamos a corroborar en esos testimonios que yo te dije cómo era realmente la relación con Villalobos. Y después lo vamos a escuchar por Carlevaro, que lo tocó siguiendo aquellas pautas que Villalobos le dio. Claro. Y entonces uno va a percibir las diferencias en la interpretación. Bueno. Vamos a escuchar a Segovia primero. Escuchamos Grabación Segovia. en Londres, junio del año 1949. Exactamente, 27 de junio del año 49 fue grabado esto por Andrés Segovia. Vamos a escuchar.
Preciosa versión. Estaba en su esplendor don Andrés Segovia, ¿no? No se puede objetar del punto de vista técnico, se escucha todo. Todo. ¿eh? Sí. Y lo toca a gran velocidad y a un determinado plano sonoro. Sí, el plano sonoro es uno, ¿no? Está. Precioso. Pero había otras cosas detrás de Otras posibilidades. otras posibilidades Y que Carlevaro las habló. indicadas especialmente por Villalobos, Claro. que no le llegaron a Segovia, porque no dialogaba sobre eso con él. Después vamos a ver por qué. No dialogaba con Villalobos. Claro, Segovia con Villalobos. Bueno, vamos a la primera pausa en la tarde del sur Y después escuchamos la otra. Y después vamos a ver un poco esos testimonios sobre cómo era el vínculo de Segovia con Villalobos. Ahí está. Pablito Bauto está en los controles y le pedimos que mande la primera pausa. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Tenemos un mensaje que dice: Alfredo Inuma, gracias por ese ciclo carlevariano. Algunas audiciones son masterclasses abiertas. Abrazos, Joaquín. Pero un abrazo grande para Joaquín y muchas gracias. Bueno, Sí. siempre es una alegría saber que pueda esto servir. que puede resultar interesante y servir. Claro que sí. Maestro, la versión de Segovia es preciosa. Pero por supuesto. Dura 1:55. Y sí, la de Carlevaro es sensiblemente más lenta. Vamos a ver. Y se nota en la duración que dura 26 segundos más. Ajá. 2,21. Ahí está. No es problema de que no pudiera tocar rápido. No. El problema es que había otra. Ya te dije, Villalobos le puso especialmente en la partitura Allegro non troppo. Pero además le había explicado, primero, como te dije, a través de la ejecución pianística de Tomás Terán y después en esas clases que le daba, cómo lo había concebido la repetición Era de como un cada eco. uno de esos compases, que fuera un eco del anterior, que la repetición fuera un eco, ¿no? Y en eso da esa sensación de ir y venir. Claro. Entonces vamos a escuchar cómo lo grabó Carlevaro también en Londres, también de un disco originalmente hecho en 78 revoluciones, en octubre del año 49, es decir, 3-4 meses después que lo grabara Segovia. Así lo grabó Carlevaro. Vamos a escucharlo.
Qué bárbaro. Don Antonio Pereira Arias me decía que era basado en la desembocadura del Amazonas, el Pororoca, que le dicen. Esa ida y venida del agua. Y las últimas gotitas que quedan colgadas en esta versión, ¿no? Dice, es una temible ola que recorre el Amazonas desde su desembocadura en el Océano Atlántico. Ajá. Es un choque, de un ruido y además el agua que salta, ¿no? Bueno, este era Abel Carlevaro interpretando el estudio número 1 de Villa-Lobos, habiéndolo grabado en Londres en el año 1949. Qué bárbaro. Bueno, Preciosa tú sabes que acabamos de recibir un mensaje que nos llega desde Atenas. versión. A ver, mire. Thanos Cálacos dice, una vez más, importantísima emisión con increíbles detalles. Los escuchamos en vivo, 11:22 antes de la medianoche en Atenas. Qué bárbaro. Un gran abrazo. Pero, muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo. Estimadísimos amigos, nos escuchan desde Grecia. Mira Qué tú. bárbaro, qué Bueno, yo te decía, la relación esa de Segovia con Villa-Lobos era conflictiva. Y eso necesariamente después, se fue reflejando en ese gradual distanciamiento que se fue gestando entre Segovia y Carlevaro. Ujú. Ya digo, esto es una interpretación mía, que el hecho del vínculo con Villa-Lobos y la forma como Villa-Lobos trató a Carlevaro y cómo Carlevaro trató a la música de Villa-Lobos haya sido un factor. Pero los hechos están allí que lo están diciendo. Ahora, mirá cómo quien describe muy bien la relación entre Segovia y Villa-Lobos fue Olga Coelho, Olga Prager Coelho, esta cantante brasileña que en el año 44-45 entró en un vínculo sentimental con Segovia, que fue lo que terminó alejando a Segovia de Paquita Madriguera, y que él se fuera radicando cada vez más en Nueva York, donde ella vivía y donde él quería estar. Claro. Porque Segovia era el centro cultural donde él en ese momento quería estar, porque era el centro cultural emergente. Europa estaba tratando de salir de la guerra. Claro. Era una meta de más largo plazo para Segovia, Europa. En cambio, Estados Unidos era una meta muy importante. Y Olga Coelho, excelente guitarrista. Excelente cantante y guitarrista también, tocaba y se acompañaba muy bien. Ya hemos escuchado grabaciones de ella. Pero en el año 1987, el guitarrista brasileño Marcelo Callat le hizo una entrevista de 2 horas a Olga y tuvo la gentileza de mandarme. La hizo, y el año pasado se publicó finalmente en una revista inglesa. La hizo en inglés para esa revista. Y hay algunos fragmentos que son realmente imperdibles. En determinado momento, cuando Olga quería que Villa-Lobos quería tocar ella y cantar, acompañándose con la guitarra, el aria de la bajiana brasileña número 5. Le pidió a Segovia que se la transcribiera. Porque Villa-Lobos no se la quería hacer. Le dijo, no, esto está hecho para los 8 violonchelos y el canto. Ella quería una versión ella quería de guitarra para acompañarse ella con la guitarra. Y mira este diálogo que ella reproduce con Segovia. Dice, entonces yo le dije a Andrés, mira, Villa-Lobos no me quiere hacer el arreglo, así que lo tienes que hacer tú. Segovia me dijo, tú estás loca, si Villa-Lobos piensa que va a ser muy difícil hacer ese arreglo para guitarra, ¿me vas a elegir a mí para hacerlo? Yo le dije, dice Olga, sí, porque tú eres el guitarrista, no él. Oh, no, dijo Segovia, cualquier cosa que yo haga, él la va a criticar. Y es decir que vamos a decir que temía las reacciones de Villa-Lobos con respecto a que las hacía. Entonces, más adelante Marcelo Callat le pregunta a Olga, ¿usted vio a Villa-Lobos tocando la guitarra? ¿Cómo tocaba? Bueno, su mano izquierda era bastante buena. Él estaba un poquito torpe con la derecha, porque él había sido chelista. Sus ideas en la guitarra no eran las mismas que las de Andrés. En cuanto al concierto, por ejemplo, ellos tenían grandes peleas. Andrés decía, eso es antiguitarrístico. ¿Qué? Esta es mi música y tú la vas a tocar del modo como yo quiero que sea tocada, le decía Villa-Lobos a Segovia. Tú eres muy haragán y no quieres estudiar, por eso quieres que la cambie. Y dice Olga, yo estaba presente cuando ellos estaban ensayando el concierto.
Qué increíble. Ella cuenta, Andrés y yo nos hicimos muy amigos de los Villalobos. Andrés lo conocía ya de mucho antes. Ellos habían tenido una pelea, pero en esa época ya eran amigos otra vez. Está hablando de los años 50. Sí. ¿No? Pero la gran amistad entre nosotros cuatro era porque estábamos en la misma situación. Villalobos no se podía casar con Mindiña porque no había divorcio en Brasil, y yo no podía casarme con Andrés porque no había divorcio en Brasil. Pero éramos aceptados como pareja. Allí en Nueva York, donde vivían. Y tuvieron un hijo, ¿no? 2. ¿Con Olga? Sí, 2. Ah. 2, claro. Entonces le pregunta a Marcelo Callat, ¿qué pasaba cuando estaban trabajando en la partitura del concierto? Segovia trataba de cambiar muchas cosas. Esto es para ilustrar un poco cómo era el vínculo, ¿no? Sí, trataba. Tenían grandes peleas. Y Villalobos no aceptaba las ideas de Segovia, excepto muy, muy de tanto en tanto. Villalobos estaba seguro de su conocimiento del instrumento. Él no podía tocar como Andrés, pero él sabía lo que era posible y lo que no. Esto es interesantísimo. Claro. Esto es interesantísimo. Villalobos sabía lo que la guitarra podía dar y lo que la guitarra no podía dar. Y también sabía lo que Segovia podía dar. Claro. Y lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Entonces, bueno, ahí entonces los tiré y aflojes sobre las cosas que le cambiaba y las cosas que no le cambiaba, ¿no? Dice, entonces le pregunta, mira, ¿qué pasó con los estudios? ¿Por qué Segovia no los tocó todos, sino solamente 2 o 3? Dice Olga, bueno, no le gustaban todos, pero nunca se animó a decírselo a Villalobos, así que siempre le daba una excusa. Mira. Esto es lo que dice Olga. ¿Te das cuenta? ¿Recuerda usted alguna obra en particular en la que Segovia haya trabajado junto con Villalobos? Le dice, el único caso en el que yo estuve presente fue en el concierto de Villalobos. Claro, pero nosotros sabemos que los estudios le llegaron a Segovia, algunos 3 por carta aquí a Montevideo. Ellos después estaban distanciados. Después, recién en el año 46, 47, a través de Olga, Villalobos le manda el resto de los estudios. Claro. Pero entre tanto, se había producido aquel distanciamiento con Carlevaro por esa razón. Qué bárbaro, ¿no? Y Segovia grabó el concierto. Segovia el concierto no lo grabó, lo tocó una vez. Ah, lo tocó una vez nada Sí. más. Y, Es guitarra y orquesta, ¿no? Sí, guitarra y orquesta, sí. Hay grabación de Brim, hay otras grabaciones, Sí, sí, pero sí. no por Segovia. Por Segovia no está grabado. Que yo sepa, por lo menos. Ajá. Estoy casi seguro. Qué bárbaro. Pero creo que no lo grabó. Segovia sí grabó, mira, Segovia grabó este estudio 1 que ya escuchamos, el 7 y el 8. Y los tocaba en público. Los tocó unas cuantas veces en público. Y hay buena grabación de Segovia, sobre todo el estudio 7 lo grabó muy bien. Pero a lo que yo voy es a que, vamos a decir, él no recibió, por más que tuvo ese tiempo después de amistad con Villalobos, no recibió ni estaba de acuerdo con las ideas musicales de Villalobos. Claro. Y ahí chocaban. Y ahí chocaba. Y la diferencia importante es el hecho de que, vamos a decir, Carlevaro recibió... Y valoraba mucho a Villalobos. Claro, recibió, él se puso en la actitud de recibir. Es decir, no solamente que Villalobos le dio, es que él se abrió a recibir. Claro. Y quiso aprender con él. Y después volcar, y después lo homenajeó. Lo homenajeó escribiendo obras en homenaje a Villalobos, escribiendo Claro. textos sobre Sí, Villalobos. claro. Nosotros vamos a escuchar, vamos a seguir la serie que se interrumpió la semana pasada. Vamos a escuchar el estudio número 3, homenaje a Villalobos, de Abel Carlevaro, por él mismo, que lleva el subtítulo Bicordes, en una grabación de estudio, como ya dijimos, alrededor de los años fin de los años 80, que integra el CD en vivo del sello Taco AB, que fue publicado en 2002, después de la muerte de Carlevaro. Ahí está. Estudio número 3, homenaje a Villalobos, de Abel Carlevaro por él mismo. Vamos a escuchar.
Qué bárbaro, precioso. Este era el estudio número 3, homenaje a Vila Lobos de Abel Carlevaro, tocado por él mismo. Vamos a mandar un saludo grande a Héctor Machado de Rocha, que nos estuvo contando que hace muchos años estudió con Carlevaro. Tiene una serie de anécdotas interesantísimas. Yo pienso que en cualquier momento lo podemos sacar al aire, incluso llamarlo, ¿no? Quedamos con el teléfono de él. Pero vamos a pasarle el teléfono también suyo, Claro, porque maestro. yo no llegué, él no tenía allí para anotar, no llegué a pasar. Ahí está. 2902-5488, que él me llame a mi casa y Ahí está, 2902-5488. Ahí vamos a la segunda pausa. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Pablito Baute, vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM 1290 AM, y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, ya con el último tramo del programa. Tenemos algunos mensajes, Alfredo. Dice, gracias por hacernos conocer tanto a Carlevaro y sobre todo el programa en YouTube, ya que los que trabajan no lo podían escuchar. Saludos, Nancy. Claro, porque esto tú después lo subes a YouTube, ¿no? Sí, además allí lo ilustro. Lo ilustro. Claro, con algunas fotos, incluso la música que proviene de videos, allí tengo la oportunidad de ponerla con Claro. sus imágenes también, su Claro. video. Acá viene poesía, ¿eh? Opa. El lunes es consagrado con música y con poesía que produce algarabía. Un guitarrista inspirado, Carlevaro ha encontrado por una segura senda para que la gente entienda ese idioma musical tan perfecto y especial que lo transforma en leyenda. Néstor Villar. Qué bien. Qué Muchas bueno, gracias. ¿eh? Muchas gracias. Pero espere que... ¿Hay más? Sí, tenemos más. Otro mensaje que dice, si supieran ustedes la importancia real, lo ponen entre mayúsculas, de la inmensa tarea educativa, instructiva e ilustrativa como cultural, es muy importante y de enormes resultados. Ya lo verán, maestros. Alfredo y Numa, es un honor escucharlos a ambos maestros. Mil gracias de alma para los dos. Abrazo gigante, Jorge, desde Castillo. Pero muchas gracias, Jorge. Gran abrazo. Y tenemos otro más, que también viene en forma de poesía. El chingolo es el ave nacional, la flor del ceibo la flor nacional, y la guitarra, aunque no es autóctona, tendría que ser el instrumento nacional, ya que es tan querida y adoptada por la gran mayoría de los orientales. Un abrazo a los dos. Los sigo escuchando, el Caso Peña. Pero muchas gracias a él. Néstor Barbosa. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. Yo voy a leer ahora algunos fragmentos de la descripción que hace Carlevaro de la persona Vila Lobos, y que, vamos a decir, forma parte de su libro Mi guitarra y mi mundo, que está por aparecer en castellano en su versión original en Barri de Buenos Aires. Ajá. Dice, Vila Lobos era amable y su presencia irradiaba simpatía, de excelente humor. Él tenía la palabra justa y precisa para halagar como también para rechazar algo que hallaba errado o incorrecto. Ya vimos. A veces, como algo inesperado, insólito, surgía en él la otra faz, desligada de su personalidad como músico, sorprendiendo a todos con una ingenua travesura, con el solo motivo de reír y hacer reír a los demás. Él se mostraba sensible para el pequeño mundo de las cosas triviales que otros despreciarían por insignificantes. Y ese mundo lleno de candor y sana alegría lo encontramos frente al hombre maduro y sabio con su voluntad férrea y tenaz. Tenía un rostro muy expresivo, animado por su mirada penetrante, su voz cálida, su energía desbordante, daban a su fisonomía una vitalidad plena. De anchos hombros, frente despejada, era cortés, de una sencilla y radiante simpatía. Su ingenio para contar anécdotas u ocurrencias muy personales e insólitas mantenía la atención de los que lo rodeaban. Frente a su espíritu nervioso, agradaba oír la madurez de sus conceptos. Qué bárbaro. Después sigo, pero vamos a escuchar el estudio número 4 de homenaje a Vila Lobos, compuesto por Abel Carlevaro e interpretado por él mismo, ahora esta vez en
también esa misma grabación de estudio, porque la semana pasada lo escuchamos en vivo en el programa de televisión. Claro. Vamos a escucharlo en su grabación de estudio ahora. Ahí está, escuchemos. Qué bárbaro, ¿no? Estudio número 4, Traslados, de Abel Carlevaro, en homenaje a Villalobos, en una grabación fines de los años 80. Aparecía en el disco, en el CD en vivo del sello Tacuabé, publicado en 2002. Esta versión, con respecto a la que hizo en vivo en el programa de televisión, ¿la encontrás distinta en algo? Quizás esta versión sea un poquito más rápida que la que hizo en televisión. Quizás. Porque él en la televisión incluso dice, voy a ver si me sale. Ah, sí. Tenía esas prevenciones. Por las dudas. Claro. Bueno, seguimos. Sí. Bueno, voy a terminar de leer este pasaje de Mi guitarra y mi mundo. Dice, donde Carlevaro está describiendo a Villalobos. Sí, ¿no? sí. Dice, era a su vez un extraordinario relator. Dice, mientras me comentaba algún pasaje de su vida como músico, no se aportaba de su charuto. El claro, el cigarro de Chala. El cigarro. Habano, claro, el cigarro habano, claro. Que lo acompañaba a todas partes. Dice. Entonces se pregunta, ¿era él un indisciplinado? ¿Un rebelde ante todo lo académico? Me atrevería a decir, dice Carlevaro, que en su personalidad recia y voluntariosa, lo áspero y lo tierno se encontraban combinados formando una unidad. Fue siempre un gran trabajador, honesto y leal a sus principios estéticos. Y cita una frase de Villalobos: toda mi filosofía se centraliza en la música porque la música es la única razón, el único motivo para mi existencia. Villalobos. Y termina Carlevaro: Villalobos tenía cierta hostilidad para aquellos llamados virtuosos que hacen de la técnica de su instrumento un medio de demostración acrobática. No asimilaba sus creaciones a ningún ismo, entre comillas, político o musical. Era simplemente un estudioso apasionado de la música popular de su país, y la riqueza rítmica del folclore brasileño fue siempre el basamento, el soporte para su obra artística. Qué barro. Esta es la descripción que hace Abel Carlevaro sobre Héctor Villalobos en su libro de memorias, Mi guitarra y mi mundo. Ese libro está editado en inglés. Ese libro, sí, fue... Mira,
Fue escrito, por supuesto, en castellano y destinado a ser publicado en esa Tú versión. tenés un original en castellano. Claro, porque, bueno, al igual que todas las cosas que escribió del 76 en adelante, el dactilógrafo era yo. Trabajé Claro. con él. De modo que sí, tengo una copia. Y en sí, este también claro. hubo Pero- que corregir y volver copias y... Y en bueno, la- él iba corrigiendo y había que escribir, todavía no había computadora. Pero este es él. Es decir, Claro. aquí sí, yo no quise intervenir ni discutir nada. Claro. No, me Y limité esto a fue editado en transcribirlo. Estados Unidos. Bueno, fue editado por Chanterelle de Alemania, en inglés, Alemania. traducido al español, porque se fue demorando la edición en español. Y sé que ahora, el año pasado, en Barry lo prepararon para publicarlo, y yo digo que debe estar por salir. Hay una corrección, te enviaron un... Yo lo vi, incluso me pidieron que escribiera algún prólogo, alguna cosa así, claro. Genial. Sí, explicativo del proceso. Bueno, esperemos que salga pronto. Esperemos que sí. Porque claro. si yo lo leo en inglés, pues puedo tocar de cualquier manera después. No hay peligro porque no se refiere a cómo tocar. Ah, bueno. Son memorias. No tenemos ese peligro. Bueno, vamos a cerrar la parte musical del programa de hoy y a cerrar el ciclo de los estudios homenaje a Villalobos con el quinto, Acordes Repetidos, en una grabación de estudio igual que los anteriores, que es diferente a aquella otra que ya había aparecido en el disco Carlevaro Plays Carlevaro, que fue la que escuchamos el día que nos visitó Eduardo Fernández acá. Es verdad. Estudio número 5 de Abel Carlevaro, homenaje a Villalobos. Escuchemos. Qué bárbaro. Estudio número 5, homenaje a Villalobos, acordes repetidos de Abel Carlevaro por él mismo. Aunque parezca mentira, no me quedó claro algo, disculpe. A ver. Es distinto este... No, es el mismo estudio. El mismo Y estudio. Tocado simplemente igual. que habíamos Distintos escuchado... momentos. Claro, fue una grabación que había aparecido en el disco Carlevaro Plays Carlevaro. Sí. Y esta otra. Fueron Es otra instancias versión. distintas de grabación, pero es el mismo estudio y no le hizo cambios. Qué bárbaro. Maestro, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer para mí. Nos encontramos el miércoles. El miércoles aquí estaremos. Bueno. Y el lunes también. Claro. Gracias, Pablito Baute, que estuvo en los controles. Y nosotros mañana a las 5 de la madrugada
aquí estamos con el sonido de todos en la madrugada del sur. Y con este frío. Sí. Chao, chao. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con Guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.